Hola gente, bienvenidos a otro video del curso de álgebra conmutativa. El día de hoy vamos a hablar de ideales y anillos cocientes. Son probablemente dos de los elementos más importantes de la álgebra en general, no solamente de la álgebra conmutativa, pero sí son muy importantes. Y para mí, pues anillos cocientes es un poquito difícil de entender al inicio, en especial porque a mí me gusta como entender los objetos como desde una forma muy cómo son sus elementos, ¿no? Muy conjuntista. Y un maestro justamente de aquí de la maestría nos comentaba que a veces en álgebra es más importante ver las relaciones entre los elementos de alguna estructura. No es tan importante como entender a nivel conjuntista estos. Pero bueno, entonces empecemos con lo que son ideales, ¿no? Entonces vamos a hablar de un ideal. Eh, bueno, para seguir la misma estructura vamos a poner aquí ideal. Y entonces vamos a decir ideal de algún anillo R. Ideal de R. Principalmente un ideal de R, como lo habíamos estado haciendo la vez pasada, vamos a llamarle I, y es un subconjunto de R. Empezamos por eso, ¿no? Es un subconjunto. Segundo, este tiene que ser un subgrupo y tiene que ser un subgrupo de R con la suma. Entonces tiene que ser todo lo que habíamos dicho la vez pasada, cerrado con la suma, asociativo, que tenga inversos con la suma, que tenga el cero y que sea conmutativo. Pero la parte, o yo creo que la propiedad estrella es que I absorbe. Y entendamos por esto es eh, que para todo, bueno, que sí, para sea A en I, un elemento en I y algún elemento en R, más bien para todo elemento en I, para todo elemento en R, notemos que estoy tomando, y lo voy a hacer ahorita en un dibujito, la multiplicación de A por R pertenece al ideal. Eso es lo que significa que absorbe. De alguna forma lo voy a intentar dibujar. Imaginemos que tenemos este conjunto grande es R, y aquí adentro está I. Entonces I es un subconjunto. Lo que me dice es que si yo tomo un elemento A acá afuera y un elemento R, acuérdense, la multiplicación es cerrada dentro de R. Significa que si yo tomo, voy a poner otro ejemplo, R1 por R2, dos elementitos aquí, la multiplicación cae adentro, R1 por R2. No se sale de... Pero yo estoy tomando ahora un elemento en I y un elemento en R, y lo interesante es que la multiplicación cae dentro de I. O sea, A por R es un elemento que está dentro del ideal. Entonces, el ideal me garantiza que cada que yo multiplique un elemento, obviamente del ideal, por un elemento de afuera de él, como que de alguna forma lo va a absorber. A eso es lo que nos referimos, ¿no? Entonces, esa es la propiedad clave de los ideales. Algunos ejemplos, ¿no? Vamos a hablar de ejemplos. Eh, es uno muy, que justamente lo habíamos platicado la vez pasada como un anillo, pero también es un ideal. Si, vamos a decir que si R es, si R es el anillo de enteros, vamos a decir que I es el ideal generado por todos los enteros pares, ¿no? O sea, 2z. Acuérdense, estos son, pues, menos 2, 0, 2, 4 y así. ¿Ok? Y vamos a entender esto. Bueno, obviamente los pares, pues justamente ya habíamos visto que son cerrados bajo la suma, son un grupo abeliano, todo lo normal. Pero aparte, si yo tomo cualquier entero n, si yo multiplico por algún elemento, vamos a decir m elemento en 2z, pues entonces n por m, ¿por qué vive en 2z? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, no estoy diciendo que viva allá. ¿Por qué vive en 2z? Pues lo importante es que como m vive en 2z, pues entonces m es de la forma, vamos a decir, 2k
con k en los enteros, ¿verdad? Con k un entero. Y entonces realmente lo que tengo a la hora de multiplicar es n por 2k, que bueno, esto nada más para escribirlo bonito nos quedaría 2nk. Y al final de cuentas n y k son enteros, la multiplicación de enteros es entera y ya nos queda un par. Sí, lo podemos entender, o sea, cada que yo multiplico, así sea un número impar, ¿no? El 7 por 2 me da 14, un número par, cualquier número, ¿no? 15 por 2 me da 30 y eso es lo que hacemos. Entonces, cada que yo multiplico un elemento de los enteros, sin importar si es par o impar, si yo lo multiplico por par, lo absorbe. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un anillo, vamos a decir que este es el 1. Otro ejemplo de un anillo, perdón, de un ideal. Por ejemplo, ahora pensemos en, también lo platicamos el video pasado, el anillo de polinomios con coeficientes en los enteros, ¿no? Con una sola variable. Y, por ejemplo, hay muchos anillos, pero hay muchos ideales, pensemos en este. Y cuando escribo eso, es el ideal generado, ahorita al rato hablaremos de qué es generado, por x cuadrada. A final de cuentas son todos los que yo pueda, o todos los elementos que pueda generar a partir de combinaciones lineales de x cuadrada, ¿no? Entonces, en pocas palabras, pues son como este es un subconjunto, x cuadrada es un subconjunto de z, del anillo de polinomios en los enteros. Entonces vamos a decir que son todos los polinomios p, o todos los elementos de la forma p por x cuadrada, donde p es un elemento del anillo de polinomios, ¿sí? Entonces, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿O quién es este ideal? Pues son todos los elementos, o sea, otra forma de escribirlo, son todos los polinomios en el anillo de polinomios, tales que, o sea, dense cuenta que cualquier polinomio lo estoy multiplicando por x cuadrada. Por ejemplo, si yo tengo el polinomio x cúbica más 1, lo estoy multiplicando por x cuadrada. Y esto me va a quedar, o sea, así haciendo la multiplicación de sencilla, x5 más x cuadrada. Es un polinomio de grado 5. Y obviamente si multiplico por polinomios de grados más grandes, pues me van a quedar más grandes. Por ejemplo, si yo multiplico por el polinomio constante, imagínense el polinomio constante 5 por x cuadrada, esto me da 5x cuadrada. Entonces observen que por lo menos todos mis polinomios van a tener grado 2 o más arriba. Entonces este es el conjunto de todos los polinomios en el anillo de polinomios de los enteros, tales que el grado de p es mayor o igual a 2. Y este es el ideal. Y podemos notar, o sea, cualquier polinomio que yo multiplique en el anillo de polinomios por este ideal, pues va a caer aquí, o sea, va a ser o de grado 2 o va a ser de grado más alto. No puede ser menor a 2 porque yo siempre le estoy multiplicando el x cuadrado. Y obviamente los polinomios pues no tenemos grados negativos, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí algunos ejemplos. Hay muchísimos más, ¿verdad? Podemos pensar en otros, pero por lo menos se entiende la idea. Y con esto, con los ideales, ya podemos hablar de lo que es un anillo cociente. Y a ver, aquí sí quiero hacer mucha relación con teoría de grupos, que como les decía, espero que la mayoría ya la conozcan un poquito. Recordemos que en teoría de grupos también tenemos los grupos cocientes, y para poder cocientar un grupo necesitamos los subgrupos normales, ¿no? Aquí los ideales vienen a hacer ese trabajo, vienen a hacer la parte que los subconjuntos de los anillos que me permiten cocientar, y a la hora de cocientar tener todas las operaciones necesarias en las clases de equivalencia. Entonces un anillo cociente, pues obviamente es un poquito más, bueno, vamos a necesitar para esto R un anillo, y vamos a decir que I un ideal de R.
y entonces lo vamos a denotar esto como R módulo I, y este módulo I es realmente el conjunto de clases laterales de I. Entonces son todas las clases laterales de I. Y si esto no se entiende muy bien, vamos a hacer un ejemplo para que se pueda entender. Aquí las operaciones son, bueno, la suma y la multiplicación son la suma y la multiplicación que ya existían en el anillo, pero sobre las clases de equivalencia. O sea que si tengo, y vamos a denotar las clases de equivalencia con una línea arriba, si tengo A y B elementos en R y son la clase de equivalencia de A y de B, entonces la suma de estos dos pues no va a ser más que la clase de equivalencia del elemento A más B. O sea, simplemente los voy a sumar, y lo mismo con la multiplicación. Si yo tengo la clase de equivalencia de A por la clase de equivalencia de B, pues su multiplicación no va a ser más que el elemento de la multiplicación de A por B, o la clase de equivalencia del elemento A por B. Y entonces, para que se entienda claramente a qué me refiero con clase de equivalencia, ejemplo, vamos a decir que R sean los enteros. Les digo que este es un buen ejemplo casi siempre, y vamos a tomar I 3z, ya para que no sea el mismo de 2. Entonces tenemos R módulo I, que lo vamos a expresar como Z módulo 3z. Y este conjunto o este anillo, pues es el conjunto que tiene únicamente al 0, la clase de equivalencia del 0, la clase de equivalencia del 1 y la clase de equivalencia del 2. Pero vamos a entenderlo un poquito más. ¿Quién es la clase de equivalencia del 0? ¿Cómo funciona este anillo cociente? Pues la clase de equivalencia del 0 son todos los elementos o todos los enteros que al dividir entre 3 tienen un residuo de 0. O sea, digamos que son divisibles entre 3. En este caso, pues voy a poner por positivos, pero es el 0, el 3, el 6, el 9 y así, ¿no? El 12 y así hacia adelante. Esta es la clase de equivalencia del 0, pero ojo que el 0 es solo un representante de esta clase de equivalencia. Yo podría poner tranquilamente la clase de equivalencia del 3 y es la misma. O podría poner la clase de equivalencia del 6. Casi siempre ponemos pues como el número más pequeño o el entero positivo más pequeño, ¿verdad? La clase de equivalencia del 1 son todos los enteros que al dividirlos entre 3 tienen residuo 1. En este caso es el 1, el 4, el 7, el 10, el 13 y así vamos hacia adelante. Y mismo caso, el 1 es un representante, puedo agarrar cualquier otro representante y les digo, bueno, hay más, ¿no? Cualquier otro número dentro de este conjunto son clases, son representantes. Y entonces, y por último, la clase de equivalencia del 2 es pues todos los que al dividir tienen residuo, bueno, dividir entre 3 tienen residuo 2. El 2, el 5, el 8, el 11, el 14 y así, ¿no? Y mismo comentario, aquí podemos tomar la clase de equivalencia del 5. Y entonces lo que les decía, ¿cómo es la suma? Pues si yo tengo el 0, por ejemplo, la clase del 0 más la clase del 1, ¿cómo se suman? Pues es la suma simplemente de sus elementos. Cada uno es la clase de ellos, y pues este sigue siendo la clase del 1, ¿no? O sea, o si yo tomo cualquiera otro 2, ¿no? 1 más 1, vamos a hacer uno más, está más bonita como la de 1 más 2, la clase de cada uno de ellos. Es la clase de equivalencia del 3, pero la clase de equivalencia del 3 es la del 0, ¿no? Entonces aquí como que 1 más 2 es 0. Y sí, pues como que es un ciclo, ¿no? O sea, como que yo solamente puedo tener 1, 2, perdón, 0, 1 y 2. 0, 1 y 2. Y siempre que sigamos o obtenga un número más alto, yo lo puedo relacionar al 0, al 1 o al 2. Y lo mismo ocurre con la multiplicación, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 2 por 2, la clase del 2 y la clase del 2, esto va a ser
la multiplicación 2 por 2, que es la clase del 4, y la clase del 4 es la clase del 1. Entonces 2 por 2 es 1 en este anillo cociente. Y lo mismo podemos hacer, sería un buen ejercicio para que ustedes vayan acostumbrándose. Si igual me tomo los enteros y lo hago con los pares, por ejemplo, este es un anillo más pequeño, o sea, solamente tiene 2 elementos. Y esto es lo que se me olvidó mencionar, esto es lo que les decía que eran las clases laterales, ¿verdad? Que simplemente es tomarte el ideal. En este caso, este es mi ideal. Este es 3z, que a final de cuentas 3z, pues aquí está, son todos los números que múltiplos de 3, ¿no? 0, 3, 6, 9, 12. Y luego a los múltiplos simplemente le sumo 1. Y esa es la clase lateral, es una de las clases laterales del ideal 3z. Le sumo 2, es otra, o sea, voy a hacer otro pequeño paréntesis aquí, o bueno, aquí mismo lo escribo. Por ejemplo, 3z más 1, pues es la clase, es esta. Y esta sería 3z más 2. Y uno podría pensar, bueno, ¿y qué pasa con todos los demás números? ¿No? 3z más 3, pues este vuelve a caer en el ideal 3z. 3z más 3 es lo mismo. 3z más 4 es lo mismo que 3z más 1 y así, ¿no? Entonces ya cualquier suma o cualquier clase lateral que sigamos generando van a encajar siempre en alguna de estas tres. Entonces les decía que ahora este anillo pues es el generado, vamos a escribirlo mejor como z módulo 2z, pues simplemente hace el 0 y el 1 y practiquen, ¿no? Hagan algunos otros ejemplos. Bueno, esto sería, quiero hacer los videos un poquito más cortos para que se animen a verlos todos, o como quiera ahorita me tardé bastante, pero la siguiente clase vamos a hablar de algo importante que es la relación entre los ideales de un anillo y los ideales del anillo cociente por ese ideal. No precisamente, o sea, hay una relación ahí, tiene que haber una contención, pero hay una relación 1-1, o sea que hay la misma cantidad de ideales en el anillo original con una condición extra, ¿no? Que contienen al ideal y los ideales del anillo cociente por I, o el anillo R módulo I. Pero eso ya lo veremos en la siguiente clase. Espero les haya gustado, chicos. Nos vemos después.